la prueba y el poder de Dios. Hemos visto la primera tentación, como el Señor fue tentado en el cuerpo, en el hambre, en lo que es físico. La segunda tentación, arrójate. Todos son pensamientos, no obstante, aunque sea en el cuerpo, la mente es la que piensa. Arrójate para que envíe a su ángel y que no te pase nada y todos vean y se admiren. Es un pensamiento, algo que a veces viene, como a ti se te pueden ocurrir pensamientos que no son de acuerdo a lo de Dios y puedes hacerlos. Así como el Señor fue tentado para comer fácilmente, no esperarse, no depender de Dios. Es lo que nosotros tenemos que aprender también, a depender de Dios, no apresurarnos. Dice la palabra que cuando Jesús fue tentado en todo, el Señor corrió a Satanás y que ángeles servían al Señor. El Señor ayunó 40 días, estaba en el desierto. ¿Dónde iba a comer? ¿Quién sabe? Él no proveyó para decir, terminando de ayunar, necesito llevar un lonche para comer. Había tenido que esperar 40 días, imagínate. El Espíritu fue el que lo llevó al desierto. Ahora ya terminó. El Señor no iba a ayunar un día más en lo que iba a Jerusalén despacito, cansado, después de 40 días de ayuno. Ángeles le sirvieron al Señor, porque Él dependía de Dios. Como el pueblo de Israel, vimos de Deuteronomio como el Señor les dice, acuérdate que te afligí, te hice pasar hambre, para que aprendieras a que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Has tenido hambre? ¿Te ha faltado dinero? ¿Te ha faltado tiempo? El Señor provee. Si te pierdes de algo que tú querías, no era para ti, no era tan bueno. Dios tiene cosas mejores que las que a veces pensamos y nosotros nos martirizamos porque no tenemos algo que queríamos. Si estamos en las manos de Dios, Dios es fiel, es puntual también y es sabio. Bueno, nos encontramos con la tercera tentación. La semana pasada decía que les comentaba que no tenemos que pensar que si hubiera alguien testigo de las tentaciones, podría decir, estaba un varón platicando con Jesús. No tenemos que imaginar que era el diablo, así como todos digan, estaba el diablo con Jesús. Son pensamientos a veces, o un varón. Jesús le dijo una vez a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La Biblia dice que los demonios se visten como ángeles de luz, de manera que tenemos que ver que a veces la Biblia nos habla de manera figurada. Un pensamiento, algo, una visión. Sucede que ahora en la tercera tentación dice que el diablo llevó a Jesús a un monte alto. Un monte alto, donde podía ver todos los reinos de la tierra. ¿De dónde se pueden ver todos los reinos de la tierra? De ninguna parte. Pero es de manera figurada. El Señor pudo estar en un lugar alto y Satanás le hizo ver lo que era el reino de la China, Egipto, Roma, otros imperios grandes, y le dijo, mira, a ti te voy a dar toda potestad que yo tengo, te la voy a dar a ti, la gloria de estos mundos, de estos imperios te los voy a dar a ti, si postrado me adorares. Satanás no estaba echando mentiras, sí le había sido entregado la potestad de todo. Vamos a ver ahorita lo que dice la Biblia al respecto. Entonces Satanás se lo estaba ofreciendo, y aunque es el padre de mentira, él bien pudo haber obrado en verdad en este aspecto y logrado su propósito, hacer caer a Jesús. Dios quiere que le obedezcamos sin la ayuda de Satanás, sin sus ideas. Hay veces que Satanás nos presta sus herramientas, sus triquiñuelas. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no cuando Satanás nos diga, ni de la manera que Satanás nos diga, ni con sus herramientas. Hay quien echa mentiritas blancas para salir del paso, para hacer un bien, y eso es pedirle prestado a Satanás una herramienta para trabajar, para hacer las cosas.
Tenemos que hacerlo con lo nuestro y con lo que Dios nos dé. Y si no podemos, no te preocupes. Dios no nos va a condenar por lo que no podemos hacer. Por lo que podíamos saber y no hicimos, eso sí, eso es otra cosa. La flojera, la apatía, la asedia, la desobediencia, la rebeldía, bueno, Dios lo condena, claro que sí. El fin no justifica los medios. No se trataba de que la gente le haga caso a Jesús. Jesús no vino para que le hiciéramos caso. Jesús vino para salvarnos. Cuando nos salva, cuando nos cambia, aprendemos a hacerle caso, a obedecerle. Ese es el resultado de. No se trata nada más de que le hagamos caso. La visión de los reinos. Ya decía, no podemos ver todos los reinos, pero Jesús lo pudo contemplar en visión, en su mente, o con las palabras de Jesús. Fíjate que un imperio así, yo te lo doy. Fíjate que en el oriente hay así los orientales son sabios, grandiosos, yo te los voy a conceder si postrado me adorares. A ti te daré la potestad que yo tengo para que te obedezcan. La gloria de ellos. A mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó esa potestad a Satanás sobre los reinos? El hombre, tú y yo. Bueno, Génesis 1:28, ¿qué dice? Dios le dijo a Adán: señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, tú vas a ser señor sobre los tiburones, los delfines, las ballenas, el pez martillo, sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las águilas, sobre las auras o pilotes, sobre todos esos carroñeros, sobre todas las bestias, leones, tigres, panteras, elefantes, hipopótamos, puercos, espines. Señorea, contrólalos, mándalos sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, Adán le podría decir al león: a ver, león, ven, yo quiero recostarme en tu melena. Así como dice la palabra de Dios, que un niño los pastoreará, al león y al cordero juntos. Es decir, era el Señor de la creación. Ahora, ¿qué pasó cuando pecó? El hombre, al pecar, las cosas se le vinieron encima. Dice Génesis 3:17, Jesús le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios no le había dicho antes nada de esto. Los teólogos dicen: pudo haber sido eterno Adán, pudo haber sido que no probara la muerte. Aquí le dice que maldita va a ser la tierra por causa de su pecado, de su desobediencia, y que le va a costar trabajo ganarse el pan todos los días hasta que muera. No se había mencionado su muerte antes. Ya que pecó, ahora sí, ahora ya no puede vivir eternamente, porque Dios lo echó del huerto. Dijo: no vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Así como es pecador, rebelde, desobediente, vivir siempre no. Entonces le va a costar trabajo ganarse el pan cada día, hasta que vuelva a la tierra otra vez, porque se va a convertir de nuevo en polvo, que fue de donde vino, del polvo de la tierra. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Y también dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le hubiera pasado a Jesús si hubiera obedecido a Satanás? Hubiera caído en pecado. Juan 14:30, mira lo que dice. Son palabras de Jesús. Juan 14:30. Les habló acerca del Espíritu Santo a sus discípulos en los capítulos 15 al 17. En el 14 introduce el tema que ya se va a ir. No hablaré ya mucho tiempo con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir príncipe?
La palabra griega es arjos, es el principal, el que está sobre todo, sobre el mundo. Tú puedes pensar quién es presidente de este país, quién es presidente de allá. Bueno, piensa en todo el mundo, quién es el principal, quién es aquel al que todo se le cuadra. Satanás. Hay algunos que no. En Turquía dijeron, vamos a ser cristianos, el primer ministro. Bukele dijo, en las escuelas se va a leer la palabra de Dios. Acaba de decirlo. A fin del año pasado dijo, aquí no se va a celebrar Halloween, se va a celebrar la vida que Cristo da. Uno que otro país ahí sale. En Estados Unidos, el año pasado hubo intento de prohibir la palabra de Dios. Aquí y allá. Se logró en parte, se quitó, se sacudió, en fin. Pero ahora, ahí está en El Salvador. Se va a leer la Biblia en las escuelas. ¿Ok? Pero el príncipe, el principal en general, en los reinos, imperios, es Satanás. Por eso hay mentiras, por eso hay guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Disturbios, disensiones, pleitos, disensiones. De lo que se mueve dentro, movido por Satanás, es el príncipe de este mundo. Jesús dijo, nada tiene en mí. Por eso Jesús no le hizo caso. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros. Arjón es el príncipe de este mundo, es el principal, el primero, el soberano, el gobernante. Dice la Biblia que tenemos lucha no contra las personas, sino contra espíritus de maldad que están en las regiones celestes, gobernadores, desde los príncipes. Satanás es el príncipe, el arjón, gobernantes, principados, potestades, los que en el mundo entero, los demonios que están ahí, tenemos lucha. Pero nosotros somos del reino de Dios, por eso hay lucha. Dios le dijo al hombre y a la mujer, pondré enemistad entre la serpiente y tú, y ustedes, y tu simiente. Ahí está, nosotros no lo veíamos, Dios lo hizo evidente. Hay enemistad, y será hasta que sea puesto por estrado de los pies del Señor. ¿Para qué iba a querer Jesús la gloria de este mundo pecador, perdido? Vamos a suponer que Jesús dice, pues sí, está bien la oferta, me la entrega y ahora todos me van a hacer caso. ¿Te imaginas que Jesús aquí hace 2000 años le dijera así, Satanás, y se hubiera postrado para adorarlo, y Satanás le dice, ahora sí, tú vas a ser el principal ahora, tú, lo que tú quieras, mándales, ellos te van a obedecer. Vengan todos a oír mi predicación, ahí están todos oyendo a Jesús. ¿Y de qué sirve que oigan a Jesús si Jesús caía en pecado al obedecer a Satanás? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús habría sido destituido de la gloria de Dios. No habría podido morir para nuestra salvación. Si hubiera muerto, habría sido como cualquier otro que muere. Con pecado no podría haber redimido nuestras vidas. Nos redimió porque fue sin pecado. Entonces necesitaba no caer en la tentación. Por eso le dijo, vete. Soportó una tentación, otra y otra, y terminó diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que eres tú, vete. Tú no tienes parte en mi vida. Yo vengo a lo mío. ¿Te acuerdas cuando le dijeron los fariseos, escóndete, córrete, porque Herodes busca para matarte? Jesús le dijo, díganle a esa zorra que predico hoy, mañana hago sanidades, milagros, al tercer día voy a Jerusalén para ser muerto. Porque todos los profetas mueren en Jerusalén. Voy y voy a hacer hasta que acabe la obra. Yo vine y lo voy a hacer. Aquí la iba a comenzar a hacer el Señor, por eso fue tentado. Como tú y yo somos tentados para que no hagamos las cosas como Dios quiere, por eso somos tentados. Y queremos vencer, queremos ir adelante. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso el Señor fue tentado en cuanto al pan. Bueno, ya ayunaste, aguantaste 40 días. ¿Para qué vas hasta Jerusalén a comer? Mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué mal habría hecho Jesús al convertir en pan las piedras? Nada. Pero Jesús aprendió a discernir el bien y el mal conforme al profeta, y aprendió otras cosas también. Aprendió
digo en experiencia propia, no de verlo, sino contra él, la lucha, las tentaciones, aprendió también a depender de Dios. Por eso lo buscaba en oración constantemente. Tenemos que pensar en Jesucristo hombre, Jesús de Nazaret. Si pensamos en Jesús, el que está en gloria, el Verbo encarnado, Él todo lo puede, pero Él dejó su gloria, vino como tú y yo, dice el apóstol, en carne y sangre, para así combatir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. En carne como tú y yo, así venció, así fue tentado, así le vinieron pensamientos. Se me hace que voy a convertir estas piedras en pan ya para comer, al fin que ya ayuné. Puede haber sido como un pensamiento de él. Satanás pone pensamientos, así ataca, así te pone pensamientos a ti. Y tú crees que se te ocurrió, que tú pensaste que sería bueno. Jesús se dio cuenta y dice, no solo de pan vivirá el hombre. Citó las escrituras que Dios le dijo a su pueblo por Moisés, que quería que aprendieran a depender de Él. Nuestro error a veces es que creemos, pero no dependemos de Él. Creemos y oramos y esperamos, y no nos desesperamos, más bien nos desesperamos y hacemos las cosas a nuestro modo. Como Saúl, ¿te acuerdas? Que no esperó a Samuel y quiso hacer los sacrificios él. ¿Para qué convencer al pueblo de que no se lleve borreguitos, que no se quede con riquezas de Acán? Mejor le perdonamos la vida a Acán, mejor nos llevamos unos borreguitos para ofrendárselos a Dios. La mente humana, lo que se ocurre. Tenemos que hacer lo que Dios quiera, no lo que nosotros. Satanás nos tienta para que hagamos las cosas al fin que. Por eso dicen algunos que al fin justifica los medios. Lo importante es lo que hagas, no cómo lo hagas. Y así las personas se equivocan. Nos equivocamos cuando caemos en esa tentación. Ok, ¿para qué quería el Señor la gloria? Él no quería obediencia, quería salvarnos y quería conservarse santo y perfecto. Y lo logró porque pudo vencer esta tentación también. La misión de Jesús era destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿De qué manera? Así que, por cuanto los hijos, como tú y yo, participamos de carne y sangre, somos carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo destruyó porque pudo vencerlo en todos los terrenos. Por eso comenzó con las tentaciones, ahí lo venció. Jesús establece su reino, el reino de los cielos, y es con su muerte sin pecado la manera en que combate el reino de este mundo. Al principal de este siglo es como lo derrotó, lo exhibió públicamente, triunfando con su muerte en la cruz. Cuando Cristo murió, es cuando todo el mundo podía decir, ¡ganó! Todos los ángeles proclamaron, ¡gloria a Cristo, venció! Antes no se podía gritar triunfo hasta que murió. Pudo haber pecado antes de morir, pero fue perfecto. Por eso el centurión dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Venció. No te confíes. ¿Has visto cómo a un portero le meten gol al último minuto? ¿Has visto cómo uno celebra el triunfo y luego les ganan? Jesús exhibió públicamente al demonio de Satanás cuando murió, cuando exhaló el último suspiro. Victoria. Ganó. Ganamos. Si postrado me adorares, Jesús oyó la tentación. Todo esto te voy a dar. Los imperios, la obediencia, que se sujeten a ti. Si postrado me adorares. La tentación a Jesús era, si postrado me adorares. La postración solamente es ante alguien que se considera superior a quien se está postrando. El diablo quería reconocimiento como ser supremo. Siempre ambicionó la adoración que se tributaba a Dios.
Él quiso hacer un trono al lado del trono de Dios, dice el profeta. Entonces quiso que Jesús lo adorara. El Verbo encarnado, hecho hombre, quería que le adorara. La estrategia actualmente del enemigo. Mira, el enemigo nuestro, el príncipe de este siglo, busca lo mismo con nosotros. Busca que amemos al mundo. Satanás tentó a Jesús para que adorara al príncipe de este mundo. Satanás nos tienta a nosotros para que amemos a este mundo que es de él. Satanás quiso que Jesús ambicionara el mundo. Es lo que como tienta a los cristianos, que amemos al mundo. Por eso dice la Biblia que no amemos al mundo. Mira, Dios amó al mundo, pero para buscar su salvación. Una cosa es amar al mundo para su salvación, a las gentes del mundo para que se salven, y otra cosa es amar las cosas que están en el mundo. La vanagloria de la carne, la vanagloria de la vida, dice la Biblia que no proceden del Padre. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Del príncipe de este mundo, que dice: mira, te lo doy, mira, podría ser para ti. La gente ambiciona, los gobernantes ambicionan: esto puede ser para mí. ¿Quién se va a dar cuenta? Se empodera la gente, se enriquece la gente que está gobernando a las gentes, porque aman el mundo, aman las cosas que están en el mundo y todo lo que Satanás les ofrece. Por eso tú ves y dices: ¿cómo es posible que estas personas hagan esto? Ya no se conforman con disfrutar la comida, la belleza, la naturaleza, estas cosas. Buscan ambicionar más, robarle lo que el otro tiene, hacer cosas antinaturales, y buscan, no se sacian. Son las cosas que Satanás ofrece para que la gente ame al mundo. Y aquí están, así está. Y es lo que quiere Satanás de ti y de mí, que amemos las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? O amamos a uno o a otro. No podemos amar a dos señores. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? No podemos amar a Dios y a las riquezas. Dice la Biblia: no podéis amar a Teos y a Mamón. Teos, Dios; Mamón es el Dios de las riquezas. Era un Dios, así era conocido los griegos. Mamón le llamaban el Dios de las riquezas. O amas a uno o aborreces a otro. No puedes amar a dos señores, dijo Jesús. Entonces, ¿amamos a Cristo o amamos a este mundo? ¿A quién amas tú? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús le dijo a Satanás: vete. Lo vio uno, como Satanás insistía, con pensamientos, con una y otra cosa, terminó y decía: ya, vete, no te voy a hacer caso. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está interesante que vienen estas dos palabras juntas: proskineo y latreia. ¿Okay? Proskineo es adorar, es inclinarse, postrarse. Y latreio, que viene de la teiresis, es ministrar a Dios, rendir homenaje, rendir culto, servir a Dios. Digo, es muy interesante porque hay quien dice que a las imágenes, a los ídolos, bueno, los fieles no lo están adorando, le están rindiendo latreía, los están venerando. Bueno, aquí Jesús dice lo que dice la Escritura, que solamente vamos a adorar a Dios, que solamente vamos a servir a Dios. Servir, la palabra servir tiene distintas connotaciones. Aquí se traduce por servir la palabra latreio. Latreio.
Prosquineo es adorar, pero ni una cosa ni la otra la merece alguien que no sea Dios. Prosquineo es adorar. Vamos a ver, dice Romanos 12, la semana pasada creo predicaba Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, este culto racional es latreío. Solamente Dios merece adoración. Quien adora se coloca en una posición más baja que aquel a quien está adorando. Por eso la Biblia encuentra postrar, postrar, postrar. Por eso Satanás le dice a Jesús: si postrado me adorares. La adoración en principio es postrar. Voy a presentar después un estudio más amplio de todo lo que es adoración, para que veamos el desarrollo de los significados. Hoy la gente dice un canto de adoración y piensa que es un canto despacito, quietito, que hasta le puede dar sueño. Creen que eso es adoración. Adoración es postrarse en su principio, lo que es. Que ya después tiene otras connotaciones, aplicaciones, derivaciones, aplicaciones, esa es otra cosa. Pero aquí vamos a las bases. Satanás quería que Jesús estuviera postrado. ¿Qué dice Éxodo 12:27? Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué dice Éxodo 34:8? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué dice Josué 5:14? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Nosotros decimos: lo que tú me digas, yo te quiero dar, pero no se lo damos. Dice un hermano que el cristiano no dice mentiras, pero las canta. Ten mucho cuidado cuando cantas. Hay cantos muy bonitos, pero si lo que dice el canto no es lo que dice tu vida, mejor ráscate la cabeza o las costillas o haz algo en lo que los hermanos siguen cantando y ya tú entras a lo que sí se aplica, para que no cantemos mentiras. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Le dijo, pero tenía su cabeza en la tierra. El servicio a Dios, junto con la palabra adorar a Dios, sigue la palabra servir. Aquí cuando Satanás está tentando a Jesús, servir es bueno, son palabras derivadas. La palabra servir, latreía, es un servicio que se da a Dios. El servicio viene cuando te das cuenta de lo que Dios quiere, cuando te das cuenta de lo que hay que hacer. Y pueden ser muchas cosas. Hace rato veía a un hermano con un trapeador y dice, no me acuerdo qué me dijo, me da gusto que estés haciendo eso. ¿Quién te dijo que lo hicieras? Nadie. Pero dice, hace falta, y le pasa el trapeador. Eso es latreía. Limpiar, arreglar, pasar el micrófono, acomodar, es latreía. Cuando tú nada más vas y dices, ay, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no sirven a Dios? ¿Y tú? ¿No tienes ojos para ver, manos para moverte, pies para caminar? Servir a Dios lo podemos hacer de muchas maneras. Todos servimos a Dios de una manera u otra. La cosa es que también podemos estar sirviendo a otros. ¿Cómo está tu vida, hermanos? Mira, a un faraón reconoció que hay que servir a Dios, a Jehová. Ahora, a faraón le costó recibir 10 azotes de parte de Dios. Las 10 plagas. Se puede traducir también como azotes, del término hebreo que habla de las plagas, azotes, golpes que el Señor le dio a Faraón.
Después de la 10ª, Faraón dijo, Éxodo 12:31, Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón en la noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, vayan y sirvan a Jehová como ustedes querían. Faraón les dice: vayan y sirvan a Dios. Esa es la idea del atreído, servir a Dios. En algunas iglesias, lo que nosotros llamamos culto, ellos llaman servicio. ¿Has visto que unas iglesias dicen así, servicio de adoración? Es por eso, porque la idea de la atreía, servir a Dios, la atreía es algo que se da a Dios. Son mentiras eso que luego dicen algunos, que a sus ídolos les dan la atreía, los veneran. La Biblia dice: nada más a Dios adoras, nada más a Dios sirves, de esta manera. Claro que un sirviente sirve a su amo, trapea, barre, le hace comida, le está sirviendo por un pago. Ese es otro tipo de servicio. Servir a Dios, predicar, enseñar, barrer, trapear, acomodar las flores, cerrar la puerta, abrirla, etcétera, todo es servir de una manera u otra. El Señor quiere que le sirvamos cada quien según lo que podemos, según lo que hemos recibido, dice la Biblia: ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya leímos Romanos 12:1. Cuando dice Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios, que es nuestro culto racional, dice la atreía. El culto racional que Pablo menciona en Romanos 12:1 es la atreía. Es el servicio que solamente Dios, Jesús dijo: solamente a Dios servirás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él la atreía servirás. La atreía es un servicio que se da a la divinidad. Yo te puedo dar un servicio a ti. Si a veces le digo: hermano, les echo un rayo por su casa, ese es un servicio, pero no es la atreía. Es un servicio entre hermanos. Qué bendición es servir a Dios. El Señor apartó a la tribu de Leví para que sirviera a Dios. Nadie podía servir a Dios como lo hacían los levitas. Esa es la atreía. Nadie pudo ser rey del reino de Judá, solamente los descendientes de Judá. Servir es dedicar tu vida a hacer algo para o en honor de algo o alguien. El servicio al que nos estamos refiriendo. La pregunta es: ¿a quién sirves tú? ¿Podrías servir a Dios o a las riquezas? ¿Podrías servir a Dios y a ti mismo? ¿Podrías servir a Dios o a tu esposo o a tus hijos o a tu abuelita o a tus perritos o a tus gatitos? La cosa es: ¿a quién le dedicas tiempo con amor así? ¿Quién tiene preferencia? ¿Quién tiene prioridad en tu vida? Tú puedes hacer cosas buenas, puedes hacer cosas necesarias, puedes hacer cosas que te pidan, puedes hacer cosas que quieres, puedes hacer cosas urgentes, puedes hacer cosas que pues ya no tenías otra más que hacer eso. ¿Qué es lo que haces? Tú puedes decir: no, estoy cansado, no quiero, no puedo. Pero hacemos las cosas que queremos después de todo. ¿Qué es lo que haces? Josué dijo al pueblo de Israel: escojan a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién sirves tú? La respuesta es en lo que haces con tu vida. Tu vida, dice un himno, la vida se va como el viento. Se va como se va la niebla. Es fugaz como la flor de la hierba, que en la mañana es y en la tarde ya murió. Así es nuestra vida. Como una vela que se enciende, que se gasta, que se gasta. Como una flor que se pone en el altar, que está bonita y se marchita. Ahorita estás fuerte, eres hermosa,
después te vas secando, envejeciendo, y ya después dicen, qué bonita, quien te ama, así te lo dice. En nuestra vida se va acabando, ¿ok? ¿Qué haces con tu vida? Porque tu vida se está acabando. Mira, hay quien dice, ¿cumpliste un año más? Dice, no, un año menos. Como si supiera cuántos años va a vivir. ¿Cumpliste un año más? ¿Cumplí 50? 50, un año más, no, un año menos, ya me queda un año menos de vida. Si voy a vivir 60, ya nomás me quedan 10. Y después de los 10 que yo tenía, ya nomás me quedan 9. Un año menos. ¿Sabes cuántos vas a vivir? Tú te gastas como la vela, te marchitas como la flor. Como la flor del campo, así dice la Biblia que es la gloria del hombre. Como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, así lo dice Juan también. El que hace la voluntad del Padre. ¿Qué haces con tu tiempo, con tu vida, con esa velita que se está acabando? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con tus talentos? ¿Qué haces con lo que Dios te da? ¿Qué haces? Ahí se ve a quién amas. Ahí se ve a quién adoras. Ahí se ve a quién sirves. ¿A quién sirves tú? Si Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, fue porque veía que, pues unos buscaban a Dios, decían que buscaban a Dios, pero otros buscaban lo suyo, lo que no aprovecha. Dice el profeta, ¿por qué gastas en lo que no sacia, en lo que no permanece? Y la invitación es a venir a tu Dios. Y yo les invito, síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia.